Nos encontramos con el escritor, investigador, cinéfilo, un verdadero máster, Roberto Coria. Roberto, muchísimas gracias. Eh, Álvaro, es un placer, muchísimas gracias. Hay Estoy muchísimas muy cosas. agradecido. No, hombre, al contrario, acá los agradecidos somos nosotros en Letra Corta por tenerte. Y hay muchas cosas de qué platicar. Digo, acá tengo tu libro que Grandioso. me hace preguntar varias cosas. De hecho, por eso Ajá. me puse mi mejor camisa de detective privado, ¿no? Ah, eso está muy bien, eso está muy bien. Digo, si fuera detective, usaría camisas así como de dragones chinos, ¿no? Pero Ah, algo por el estilo, muy ad hoc. sí, pero antes de entrar a ese mundo, que es bastante interesante, Ajá, esta semana vi el documental de Girón, ajá, que trata sobre la peli perdida de Carlos Enrique Taboada, el mítico director de cine de hasta ujú. Viento tiene miedo, Más negro que la noche, Veneno para las hadas, y que realizó una película en video por ahí de principios de los 90 y quedó perdida, ¿no? De hecho, Perdida. por unos hechos fortuitos que me sorprendieron bastante que se cuentan en el documental, eh, pero platícanos, porque tú intervienes en este documental Sí. de Girón, platícanos cómo es que supieron de la existencia de dicha película. Vaya, el guión existe, hay muchos testimonios de los productores y todo eso, pero vaya, es una película que jamás se concretó lamentablemente. Carlos Enrique Taboada fundamentalmente lo conocemos por sus cuatro maravillosas películas de horror que sobraría, vaya, inútil hablar de ellas porque todos las conocemos, todos las amamos, pero era un gran cineasta, más allá de el género en el que se moviera. A lo mejor tú conoces, y son dos películas que prácticamente están desconocidas y que las pueden ver en YouTube. Una de ellas se llama El deseo en otoño y otra se llama El arte de engañar con Julio Alemán. Son dos estupendos thrillers. El arte de Eh, engañar sí la conozco, la ok, otra El deseo en otoño es maravillosa y las dos están en YouTube. Inclusive, respecto al arte de engañar, hay un momento donde Julio Alemán está tratando de encender un cigarro, no encuentra su encendedor y de repente sale una mano ofreciéndoselo, abre la cámara y es Germán Robles. Germán Robles, el famoso vampiro a quien todos conocemos, a quien todos admiramos, y quien seguramente, vaya, recuerdas que en estas cuatro películas que se llamaban La maldición de Nostradamus, ¿Mm? él compartió cámara con Julio Alemán. Julio Sí, Alemán claro. era el asistente de Domingo Soler. Y Julio Alemán, ya que le da fuego a Germán Robles en el arte de engañar, se va Germán Robles sin decir una sola palabra y Julio Alemán hace una mirada así como muy, como un guiño para el espectador, como diciendo, a este cuate lo conozco de algún lugar. O sea, es algo completamente divertido. Pero sí, es una película, Girón de Niebla, que quedó sin realizarse. Yo sé, y eso lo sabía antes de la pandemia, que había la intentona, que había la intención de hacerla por fin y acabo de descubrir hace apenas unos días que hay una película en Amazon Prime que se llama Girón de Niebla. Yo sinceramente, Álvaro, prefiero no verla. No tengo más información al respecto. Fíjate que No al parecer, conozco. fíjate que al parecer sí encontraron algunos de los materiales grabados Ajá, de la original de Carlos Enrique Taboada. Sí encontraron algunas cosas que de hecho el protagonista era Raúl Araiza. Eh, ajá, por lo menos está la escena donde él asesina a su tía con unas tijeras. eh, ajá, no sé qué más haya, pero ok. cierto es que también alguien compró los derechos del libreto y realizó su propia versión, ¿no? Es Su propia así, versión. exacto, no, ni idea si ya salió, si esté en postproducción. Lo cierto es que sí compró los derechos del libreto. Pues esa cosa ya está realizada en Amazon Prime. La pueden ver ahí de acuerdo a lo que descubrí. Qué Yo miedo. solamente digo, ojalá que el fantasma de Carlos Enrique Taboada venga a jalarle las patas a todo aquel que se atreva a destrozar su obra. Punto.
Dicho eso, Dicho eso. que es muy contundente y que me parece Sí. apropiado, Ajá. pues, de otras películas que tengan pues digamos, este asterisco de que o bien no se realizaron o quedaron perdidas dentro de este cine negro mexicano, cine de terror, cine policíaco. Perfecto, pues para mí el caso más inmediato tiene que ver precisamente con Germán Robles que acabamos de platicar. Germán Robles en la etapa final de su vida, yo tuve el gusto de conocerlo, creo que de alguna manera de trabar una relación cercana, eh, y él nos daba permiso a mí y a un grupo de amigos que realizábamos lecturas dramatizadas de cuentos de horror para desacralizar fiestas como el 14 de febrero, el Día del Niño, el Día de la Madre. Germán Robles, además de que nos compartía sus consejos en la cuestión actoral, porque pues evidentemente no somos actores, ¿Mm? Germán Robles nos platicaba, es que a mí Abel Salazar quería él que hiciéramos una tercera parte del vampiro. Y todos nos quedamos, wow, o sea, ahora sí que podemos echar a volar la imaginación. Claro, ¿Cómo habrá sido una tercera parte del vampiro? Y el punto es que Germán Robles no quiso, porque de alguna manera, pues el hombre ya estaba encasillado en ese momento claro. en su papel de vampiro. Entonces, su respuesta fue muy divertida. Le dijo, esa la va a hacer tu madre. Él no quiso. Entonces, queda para la imaginación y para la conjetura qué habría pasado, dónde la habrían desarrollado. ¿Tú te acuerdas que El Conde de Labuz, la película de 1957, inicia y sabemos que antes que Germán Robles estuvo en esa región de Sierra Negra otro vampiro, su hermano. Entonces, imagínate a los dos vampiros reunidos para hacer el mal, no sé, quién sabe qué hubiera pasado. A mí me gusta llamarle a esas pelis horror ranchero, ¿no? Porque ya ves que eran como en haciendas, ¿no? Y, O y sea, me encantan. hubiera sido una locura. Oye, Sí, bueno, están estas películas ahí que tienen este estigma de que no se realizaron, eh, pero a ti, ¿qué películas? O sea, si tú tuvieras que darme tu top de películas, yo sé que es complicado, ¿no? sí. Pero tu top de películas, 5 películas mexicanas infaltables, ya sea policíacas, terror, cine negro. Uy. Mira, infaltables, En la palma de tu mano con Arturo de Córdoba, que es una Wow, estupenda película negra. Eh, ¿Qué otra podría recomendarte? Dentro de las cosas y esto no es un título realizado, a mí me hubiera gustado ver en la época de oro del cine nacional una película sobre los crímenes de Goyo Cárdenas, del famoso estrangulador de Tacuba, bueno, sí, hasta, protagonizada por Carlos Riquelme. wow. O sea, Carlos Riquelme hubiera sido estupendo de Goyo Cárdenas. Cuando él era joven, era su vivo retrato, hubiera quedado maravilloso. Y no mucha Eh, gente sabe, no mucha gente sabe que hay películas porno que se hicieron sobre Goyo Cárdenas claro, por supuesto, o sea, y que están en hay la todas Filmoteca de la UNAM. unas estupendas historias negras. Sabes, a mí me gusta mucho una que es muy poco conocida, que se llama, ay, que es con Cantinflas, donde Cantinflas, o sea, de las primeras épocas de Cantinflas, La Marca de la Muerte. La Marca de la Muerte es una estupenda película, la pueden encontrar en YouTube sin problema. Es en la época del Cantinflas de la Carpa, antes de que fuera este Cantinflas moralino, molesto, aleccionador, Antes de que servidor de fuera el Televisa. patrullero o el barrendero o Ay, esas cosas las terrible. detesto. Esas sí las de Ya Vicente Fernández me Querizo caes están mejor ahora. pasando. Ah, no, pero esa es muy buena. O sea, si tú has leído Toda la sangre de Bernardo Esquinca, el propio Bernardo reconoce la influencia de La Marca de la Muerte porque gira en torno a la película a un asesino que comete homicidios rituales, que está tratando de revivir a los dioses aztecas para que recobren el control de este país, de este mundo. Órale. Es una película estupenda y rarísima. Inclusive hay escenas de desnudos de pechos femeninos de las personas que van a matar. O sea, es una película tan rara, a mí me gusta muchísimo, muchísimo ver esa.
Y vaya, hay una gran cantidad de películas. Nos podremos aventar aquí horas y horas hablando acerca de eso. Ok, pasemos a algo que me tiene intrigado. Ajá, Cuando leí tu libro, eh, estupendo. cuando leí tu libro, me vinieron a la mente muchas preguntas. La primera es, ¿cómo es que trabajaste en varios casos? ¿Trabajabas para la Procuraduría? ¿Eras agente? Ajá. Eh, No, ajá. cómo es que logras adquirir este corpus de conocimientos sobre cómo funciona? Porque eso es lo que está muy fregón de tu libro, ¿no? Ajá, te lo Tiene, agradezco. tiene la imaginación de cómo funcionan las historias detectivescas, de policías, de investigación, pero México es otro mundo, se cuece aparte, ¿no? Este, Claro. es un mundo, de hecho, eh, te platico, hace un par de días fui con Ricardo Ham a donde Ujú, se tomó la fotografía esta de Enrique Metínides, que es ahí, ujú, si no me equivoco, es Avenida Chapultepec y, ay, ¿cuál otra? Y Monterrey, es una la chica famosa de la de la güera. mujer golpeada, de la mujer atropellada. Sí, Exacto, claro. que queda prensada Ujú, y es una de las fotos más ujú, icónicas de la nota roja. Y ahí, claro, justo, definitivamente. justo ahí está, hicimos un video y nos preguntábamos de este asunto de la manipulación de la escena del crimen, ¿no? Ok. Que decían que era algo muy mexicano, ¿no? Era algo muy de vamos a moverle, vamos a acomodar, vamos a que luzca más, ¿no? Y de buena fuente sabemos pues que siembran cosas, pero bueno, eso lo pongo como apertura a Ajá. lo que dices en tu libro sobre cómo Pues funciona mira, el sistema mexicano. Platícanos sobre todo esto. pues mira, yo por azares del destino y de alguna manera, como dicen, es una especie de destino. Yo creo que de alguna manera lo que hacen tus ancestros marcan el rumbo de lo que vas a hacer. Porque yo estudié diseño gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora llamada FAD, Facultad de Artes y Diseño, y a finales de los 90, pues tenía la necesidad de hacer servicio social. Yo no quería estar en una oficina, trabajando 8 horas, para liberar mi servicio. Y le pregunté a mi madre, que mi madre, eh, eh, su papá, mi abuelo materno, Antonio Monter Núñez, fue criminalista de 1945 a 1975 en la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Patricia, mi madre, fue experta en huellas dactilares y jefa de un departamento en el área de identificación de la Coordinación General de Servicios Periciales. Y yo le dije, oye, le digo, ¿le podrías hablar al doctor González, a su jefe? Si me dejan hacer servicio social en la Procuraduría, yo podría prestar mi equipo. Lo que no quiero es estar en una oficina ahí eh, encadenado, cumpliendo horas de servicio. Yo tengo el equipo, yo tengo la manera de hacerlo, todo desde en nuestro naciente despacho, porque un amigo y yo tenemos un despacho así de diseño, como todos los estudiantes que estudian esto lo hacen. Fui a verlo y le dije, ¿sabes qué? Le pedí permiso. Dice, ¿sabes qué, Roberto? Perdóname. En este momento no necesito diseñadores gráficos para servicio social, pero tengo una plaza de retrato hablado, que ese es otro tema. Tengo una plaza de retrato hablado que me urge cubrir. ¿Cómo ves? Aviéntate. Tú conoces el tema, esto has convivido con ello toda la vida, eres muy bueno dibujando. Yo todavía tengo dibujos que nos regalabas cuando eras niño, cuando venías a ver a tu mamá, cuando te traía a la oficina. Este, Aviéntate, trabaja un año, en un año se te libera automáticamente tu servicio social por artículo 91. Mientras tanto, pues obviamente te van a pagar y pues ya si quieres al final renuncia. Pero a mí me ayudas porque libero esta plaza, ocupo esta plaza que me urge cubrir. Y yo dije, ah, bueno, ahora, órale pues. Yo pensaba trabajo un año, luego me reintegro a lo del diseño, etcétera, etcétera. Pero pues la verdad es que me gustó el trabajo. Es un trabajo feo, es un trabajo, digo, sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Descubrí que de alguna manera mis habilidades eran útiles para la materia, y dije, eh, adelante. Y ese año que yo pretendía se convirtieron en 22. Yo me retiré en 2017
por motivos de salud, no por lo que hubiera querido. Pero bueno, soy actualmente un feliz pensionado de casi 50 años de edad. Y desde toda la vida, desde que era niño, he sido un enamorado del cine de horror, del cine policial. Algunas de mis primeras lecturas, pues naturalmente fueron dictámenes de criminalística de mi abuelo, fotos de escenas del crimen de mi abuelo. Comencé de mis primeras lecturas fueron los cuentos de Sherlock Holmes. Las cuatro novelas y los 56 cuentos fueron de mis primeras lecturas. Fui un enamorado de Edgar Allan Poe desde que era niño. Entonces, todo eso se reunió para escribir El crimen. O sea, Que, trato de por reunir esas cierto, dos grandes pasiones. por cierto, Y, recordé, y debes de sí, conocer la versión mexicana de Sherlock Holmes, pero en versión clasicazo Peter Pérez, ¿no? sí, claro. No, ¿sabes qué hubiera sido una de las cosas también que me hubiera gustado muchísimo? Ver en la época de oro del cine nacional aventuras de Sherlock Holmes protagonizadas por Germán Robles como Sherlock Holmes. Y si queremos seguir este esquema del Watson graciosón, Ujú. imagínate a Joaquín Pardavé de Watson. Ah, hubiera sido Eh, increíble. o- o- Hubiera sido divertido. En este esquema de Basil Rathbone y Nigel Bruce, que eran como la pareja seria Sí. con un poco de comedia, no, hubiera sido alucinante. Ahora sí que te aventaste nuestro What If del cine mexicano. En un universo paralelo, todo esto de lo que acabamos de platicar se realizó. Y me hubiera encantado estar ahí. Entonces, Sí. así es como entraste en el mundo de Ujú. lo criminal. Bueno, más bien naciste en ese mundo, De ¿no? alguna manera. Te desarrollaste en él y fue Ujú. que de primerísima mano conoces cómo operan las investigaciones en México. Correcto, es correcto. Y fíjate que pensando ayer que fue Día del Diseñador Gráfico, porque yo me di cuenta, Felicidades atrasadas. no, no, te agradezco mucho, de alguna manera las personas piensan que lo único que un perito en arte forense, lo que fui yo, o sea, la actividad real, la disciplina se llama arte forense, piensan que lo único que realizamos son retratos, Ujú. y le llaman retrato hablado, ¿no? El nombre correcto es retrato compuesto. Y ahí lo menciono, el retrato hablado es una técnica descriptiva para reseñar el rostro humano creada a finales de 1880 y tanto. Pero bueno, el perito en arte forense también es importante que acuda a la malamente llamada escena del crimen, Ujú. porque parte del trabajo, parte del dictamen de criminalística implica hacer un esquema que plasme todas las relaciones de los elementos localizados en el lugar. Pueden ser armas, casquillos, charcos de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo hice uno de mis amigos en alguna ocasión, me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda, porque mira, eso es lo que yo hice hace un año, porque ahorita tengo que ir a juzgado a defender mi asunto, pero ve el croquis que yo hice cuando lo atendí el lugar hace un año. Mi hijo lo haría mejor. Necesito uno bien hecho. Y ya le pedí, mira, me dio el expediente, mira, aquí están todas las fotografías, me platicó, aquí está mi dictamen de criminalística, ahí está el dictamen de medicina forense, el protocolo de necropsia, y pues ahí me tienes, ahí yo me hice el tiempo para hacer lo que me pidió, le encantó, o sea, se dio cuenta que era, vaya, un estupendo matrimonio del diseño, de la infografía, le gustó mucho y el cuate, fuimos los dos con mi jefe inmediatamente y me acuerdo que le dijo David, mire lo que me acaba de hacer el muchacho y se quedó mi jefe en ese entonces, o sea, quedó y le dijo David, ¿está pensando lo mismo que yo? Y me dice mi jefe, oye, ¿tendrías tú inconveniente en casos que hubiera complejidad técnica, en casos fundamentalmente de homicidios, en ir al lugar para que tú mismo tomaras tus notas, para que tomaras tus medidas, para que no te atuvieras a lo que dicen otros, para que te constara a ti presencialmente? Y le digo, no, o sea, créemelo, no es grato ver una escena como esta. No es grato ver.
a los familiares de una persona que acaba de morir. No es grato ver todo eso, pero para mí fue muy útil y yo cerciorarme de corroborar las medidas, verlo todo desde una óptica más detallada, y así fue como comencé a ir a casos de homicidios, para yo hacer mis propias planimetrías, se llama la actividad. Y eso pues obviamente me dio la perspectiva de conocer todo, desde Claro. todo el aspecto, cómo se relacionan los ministerios públicos, cómo se comportan los policías de investigación, malamente llamados policías judiciales, porque no le sirven al Poder Judicial, Ah, sirven al Ministerio Público. Entonces, bueno, todos esos pequeños detallitos los plasmo en escribir el crimen. están aquí, están Sí, aquí. exacto. Es un pequeño manualito, Sí. en donde nos damos cuenta de cómo operan, cómo es digámoslo, cadena de mando, ¿no? Ujú. Y cuál es la relación que tienen entre ellos. Eh, ¿Qué fue de lo que más te sorprendió entre lo que tú tenías en la cabeza y lo que viste realmente ya estando in situ? Pues vaya, que las cosas no son como aparecen en CSI o como son en La Ley y el Orden, en la televisión, no se vaya, es una cuestión completamente diferente. Yo pienso que ese es el primer gran tropiezo que cometen muchos escritores o muchas personas que quieren hacer alguna película o alguna serie de televisión, que toman precisamente como modelo, como esquema, como guía de lo que deben de hacer, lo que viene de otro lugar y lo ambientan aquí en México. O sea, ahí le doy en el libro, en Escribir el Crimen, le doy un gran apartado al tema de los detectives, porque el grado detective no existe oficialmente hablando en ninguna corporación mexicana. El año pasado, cuando estaba saliendo, bueno, cuando estaba a punto de salir de imprenta el libro, veo en Twitter, en la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía General de Justicia, el tweet que decía, detectives de la Policía de Investigación detuvieron a las personas, a los probables responsables de tal crimen. Yo dije, ah, chinga, perdón la expresión, No, ¿cómo? Pero ¿cómo? O sea, no puede ser, o sea, te lo juro. Inmediatamente le llamé a muchos de mis antiguos compañeros en la Fiscalía de Justicia, les dije, oigan, ¿en qué momento comenzaron a utilizar el grado detective? Me dice, no, es que no existe, o sea, aquí nadie dice detective. Y me seguí a investigar, me puse a leer las convocatorias vigentes para contratar a nuevo personal y y en ninguna parte aparece el grado detective. Yo pienso que en el era de comunicación social, cuando estaban redactando ese tweet, debieron de haber pensado que detective se oía muy profesional, que se oía muy gringo, se le fue al community y manager. lo pusieron. Sí, porque es curioso, en otros tweets de los mismos días hasta hice capturas de pantalla porque dije, todo esto me va a servir. En algunos momentos utilizan agentes de la policía de investigación y en otros dicen elementos de la policía de investigación. Entonces, utilizan eso como sinónimo, pero de alguna manera, al ya figurar en un tweet oficial, de alguna forma lo están validando, aunque no existe. Claro. Pero oficialmente hablando, oficial, o sea, en la ley orgánica de la Procuraduría, bueno, de la Fiscalía, en la ley orgánica vigente no existe en el Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México, entonces no existe. Ahora, si no existen los detectives dentro de las corporaciones, la Ujú, figura del detective privado, ¿no? ujú, Ya te decía, si yo fuera detective privado usaría camisas así de dragones chinos. ajá, Este, eh, no existe, pero no solamente las corporaciones, perdón, no existe la ley del trabajo, no existe en ningún lugar, no, no hay no, una regulación sobre el detective privado. Como figura, como un oficio, como una profesión, no existe, no aparece en ningún no, en ningún lado. Es completamente correcto. Lo más cercano para poder darle un marco normativo a las actividades de los detectives privados, porque sí, digo, si comienzas a buscar en sección amarilla o en algunos otros lugares, sí encuentras detectives privados,
claro. que fundamentalmente son personas que se dedican a documentar casos de infidelidad, cuando alguien quiere demostrar No son, no esta son, no conducta. son como Velasco Aranshine en Días de No son Combate. como, son como Velasco Shine, no, No. en absoluto. Este, ahí sí vas a encontrar esas actividades, pero como lo dices, efectivamente, lo más cercano que podría, la Ley Federal de Seguridad Privada, de los cuerpos de seguridad privada, serían lo más cercano, pero los cuerpos de seguridad privada no tienen facultades de investigación. O sea, únicamente son fuerza bruta, únicamente son cuidadores, por decirlo de alguna manera. Son Pero como tal, custodios. sí, pero como tal la profesión no existe. Oye, bueno, evidentemente eso da pie a un montón de charlatanería y demás que pues, ahí está, Muchísima. y que todos sabemos que existe, ¿no? Y que muchos de ellos terminan siendo extorsionadores de sus clientes, ¿no? ¿Sí? O personas que se dedican a darle largas a las personas. No, si ya estoy investigando. Mientras tanto, sígame depositando mis honorarios. Ah, pero ¿durante cuánto tiempo? Ay, ya no tarda, y eso se puede tardar hasta, o sea, pueden alargarse hasta un año para seguir sacando una cuota. Muchos yo creo que le pagan la educación universitaria a sus hijos, gracias a esto, que pues O pagan para la nada casa, o pagan es la casa ilícito. del segundo frente. Podría ser. Oye, Roberto, a ver, algo que todos queremos saber. Dime, Álvaro. ¿Qué tanto se manipulan las escenas del crimen? Llega a ser muy frecuente. Hace ratito que mencionabas el caso que fuiste con Ricardo Ham en busca del lugar de esta clásica fotografía de Enrique Metinides. Me acuerdo que en mis primeros días, cuando comenzaba a ir a lugares de investigación, así es como se llaman, de un choque, de un hecho de tránsito en el eje 5 cerca de la central de Abastos, fundamentalmente un tráiler iba circulando, un automóvil con dos pasajeros, conductor y copiloto, pierden el control, se rebana el coche por abajo del tráiler Wow. y quedaron las dos personas ahí muertas, quedaron ahí. Entonces, bueno, llegamos a hacer nuestro trabajo, a hacer todo nuestro numerito, y cuando llegamos al lugar, encontramos que un fotógrafo no me acuerdo de qué medio de comunicación, estaba adentro del coche, o sea, trepado en el coche que quedó convertible, digamos, de alguna manera, estaba trepado en el coche, ahí moviéndose para tratar de obtener el mejor ángulo para su fotografía. Entonces, eso, o sea, ahí digo, una cosa es el cuarto poder, una cosa es darle información a las personas, pero por lo pronto el cuate estaba destruyendo, estaba contaminando el lugar de investigación. O sea, el Ministerio Público habría tenido sustento legal para iniciar en ese entonces una averiguación previa en contra de él. Pero ¿qué Ministerio Público se va a meter con el cuarto poder? Claro, O sea, desafortunadamente esto es algo muy frecuente. Esa es una causa de alteración, yo digo intencional, porque el hombre estaba tratando pues, de obtener una fotografía para que su medio de comunicación le pagara. Pero hay otros casos donde las escenas se manipulan de manera inconsciente y lo más indignante, a veces por el propio personal de la Procuraduría. Yo me acuerdo otro caso que a mí me indignó mucho, que estábamos en una escena donde hubo un enfrentamiento entre dos bandas, se balacearon en pocas palabras, había dos muertos, pero está ahí un comandante de la policía de investigación ahí viendo en el lugar, viendo así, pero pateando los casquillos que estaban en el suelo sin querer, o sea, no lo hizo a propósito, pero o sea, vaya, o sea, claro. eh, todo el personal que trabaja en la Fiscalía de Justicia conoce lo básico que es preservar la escena del crimen y eso es constitutivo de un delito, el alterarlo deliberada o inadvertidamente puede ser objeto de un delito. O Y sea, al, vaya, así.
Es Y algo muy frecuente, es algo muy frecuente, Álvaro. al final eso puede terminar en fallas al debido proceso y que se Ujú, tires un caso, ¿no? de Entonces, acuerdo. a ti te tocó más ver estos actos inconscientes más que ver manipulación consciente? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, porque la primera manipulación que se llega a dar es la que comete el propio autor del delito para evitar que den con él. Es decir, cuando después de un sujeto eh, dispararle a una persona, se detiene un momento y dice, a ver, toqué aquí. Entonces le pasa ahí un trapito para que borrar sus huellas digitales. A ver, toqué también aquí la perilla de la puerta, también la limpio. Este, eh, Después de dispararle porque odiaba mucho a la persona, le escupí encima, como diciendo, toma, maldito perro. Y le escupí. Pues muchas veces limpian a la persona. Hay violadores, hay agresores sexuales que utilizan condón y que se llevan el condón para no dejar su carta de presentación el ADN. Ya, Entonces, los que yo más frecuentemente presencié son casos como el que te acabo de mencionar, los que te acabo de mencionar. perfecto, Roberto. Oye, te agradezco muchísimo. ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo te podemos contactar? ¿Cómo podemos platicar contigo? ¿Dónde encontramos este librazo? Te lo agradezco, de veras, gracias por las flores que me echas, Álvaro. Bueno, el libro lo publica Nitro Press en coedición con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con quienes platiqué, aunque no lo creas hace ratito también. Ah, mira, Esta ha sido mañana de entrevistas. Pero lo publicó Nitro Press. Supuestamente se puede encontrar en Gandhi, en el sótano, en la librería de su preferencia, pero yo les recomiendo más para evitar, digo, porque al final es un tiraje pequeño. Nitro Press no tiene los tirágenes de Diana, de Planeta, nada por el estilo. pero tiene el Yo, corazón de Mauricio Vares. eso sí, eso que ni que Mauricio Vares es una gloria para, en la literatura alternativa Así es. en México. Pero yo creo que lo más sencillo es hablar antes a Gandhi para preguntar, oigan, pero sí, está físicamente el libro ahí con ustedes para no dar vuelta en balde. O lo más seguro es comprarlo directamente en línea desde la página de NitroPress. Yo creo que sería lo que recomendaría. Y pues yo estoy en Twitter como @rcoriamonter, es la red social que utilizo con más frecuencia. Pues ojalá gracias por la lectura del libro, gracias por la plática y ojalá que a más personas pueda llegar esta publicación, que de verdad yo disfruté mucho escribiéndola. Se nota, es sensacional. Roberto, muchísimas gracias. Gracias por la Gracias a ti, platicción. Álvaro. Gran abrazo y pues pronto te estaré dando lata para que sigamos platicando de Yo películas que no estoy, existieron. sí, oye, yo estoy completamente atento a todo lo que tú digas. Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídate mucho, otro para ti, hasta luego.